estar aquí hoy. Para mí es una bendición. No siempre tengo la oportunidad de predicarle a otros jóvenes y de enseñarle a otros jóvenes que no sean los de allá, la iglesia donde trabajo. Así que para mí es un privilegio. Yo sé que ustedes han venido como todo joven, porque también pasé por ahí, con la expectativa de qué va a decir el pastor y qué va a enseñar. Así que yo espero que el mensaje de la palabra de Dios hoy para ustedes sea eficaz y eficiente. Y he estado orando todos estos días, o que así sea. Como decía el pastor, quiero estar hablándoles de la comisión que el Señor Jesús dejó a la iglesia. Así que les invito a buscar en sus Biblias, Mateo 28. Creo que el pastor también habló de este tema, ¿no? Pero la palabra de Dios es inagotable. Amén. Es inagotable. Mateo 28, y ahí vamos a estar en los últimos versículos de este capítulo meditando un poco. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que solamente existe una gran comisión en la Biblia? Ustedes leen la Biblia, ¿verdad? ¿Creen ustedes que existe una gran comisión simplemente? ¿Sí o no? ¿Una sola? ¿Una gran comisión? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que existe solamente una gran comisión? A ver. Tienen pena. Bueno, déjenme decirle algo. Muchas veces hablamos de la gran comisión allí en Mateo 28, de los versículos 16 a 20. Pero si vamos a Juan, si vamos a Juan 17, 18 dice, el Señor Jesucristo cuando estaba ahí orando e intercediendo por sus hijos, dice, como tú me enviaste, hablando con el Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y eso también pues, es una comisión. El Señor Jesús estuvo enviando a sus discípulos a salir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que si vamos a hablar de la comisión, pues también podemos ver en estos pasajes el interés de Jesús de enviar a sus hijos, a sus discípulos, a ganar el mundo para el reino de Cristo. Ahí en Mateo 28 vamos a leer los versículos de 16 a 20 y ustedes van a seguir con su vista. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé la completa iluminación en esta noche para poder entender tu palabra. También, oh Dios, te suplico que uses a este pobre instrumento humano para edificación de estos jóvenes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando Jesús murió, ¿verdad? Allí en estos, vamos a decir, 5 versículos, son 5 versículos nada más, se halla el panorama eclesial después de la muerte de Jesús, después que fue resucitado. Dice allí la palabra de Dios que cuando resucitó, ¿verdad? Pues Jesús le había dicho que fueran al monte, y ellos fueron ahí y se encontraron con Jesús. Antes de la palabra, cuando vamos a la palabra mismo, nos damos cuenta que Jesús tenía muchos seguidores. Por ejemplo, cuando vas a Lucas 8:19, tú te encuentras allí que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Y dice la palabra allí, en el versículo 19, que no pudieron llegar, sino que tuvo que venir uno de los discípulos y decirle: Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. Y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad?
Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No pudieron llegar porque tenían muchos seguidores. Cuando Jesús, también allí narra en Lucas 6:5, dice que Jesús, alzando los ojos, cuando estaba allí en el monte, dice que alzando los ojos vio gran multitud. ¿Se acuerdan cuando la multiplicación de los panes y los peces? Dice que vio gran multitud. Así que había mucha gente que seguía a Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, solamente había unos pocos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran los discípulos después de la resurrección de Jesús? ¿12? ¿Cuántos eran? 11, ¿verdad? Simplemente 11. Así que los que estaban siguiendo a Jesús eran simplemente 11. Y a estos 11, a estas 11 personas, Jesús le da la gran comisión. Y el contexto de la gran comisión se resume solamente en esas 11 personas. Y usted dirá, oye, pero ¿con qué poquito contaba Jesús para llevar hacia adelante la gran tarea de expandir el reino de Dios sobre la tierra? Pero ¿saben por qué fue tan efectiva? Porque ellos entendieron que estas palabras que Jesús les estaba diciendo, toda potestad me es dada, ellos entendieron que era suficiente para que ellos pudieran ir y hacer la obra. ¿Por qué cumplieron con este mandato? Porque para cumplir con la gran comisión, debe tener el discípulo una profunda admiración por Cristo. Y eso fue lo que los impulsó a ellos, la profunda admiración por Cristo. Y quizás tú digas, pastor, eso está muy lindo, pero ¿cómo yo puedo alcanzar la meta de lograr una profunda admiración por Cristo para cumplir la gran comisión? Porque yo estoy seguro que si tú estás aquí, si nosotros estamos aquí, es porque queremos cumplir con los mandatos del Señor, porque amamos al Señor tanto como lo aman los discípulos. Bueno, espero no equivocarme. Si ustedes hoy no están quizás en otro lado y están en este lugar, es porque ustedes aman al Señor. Así que lo primero que quiero que te quede en la mente, y quiero ser lo más breve posible para que te puedas llevar las ideas y puedas meditar en tu casa allí. Porque si hablas mucho, pues olvida todo. Así que quiero dar ideas breves y concisas para que tú puedas ahí meditar. ¿Cómo puedes alcanzar la meta de tener una profunda admiración con Cristo? En primer lugar, debes reconocer quién es el que comisiona. Y el que comisiona por la autoridad que se le ha sido conferida. Cristo tiene la potestad, dice aquí, toda potestad me es dada. Así que Él tenía la potestad tanto en el cielo como en la tierra para comisionar, porque era Dios mismo. Y después lo vamos a ver un poquito más adelante cuando Él habla allí de lo que deben hacer los discípulos. Muchas veces queremos, jóvenes, hacer la obra de Cristo con la motivación equivocada. Yo no quiero que se sientan mal, yo quiero que ustedes reflexionen, ¿ok? Así que muchas veces vamos a hacer la obra de la manera equivocada. Muchas veces vamos porque, bueno, porque si el pastor nos invitó a predicar, si no voy, ¿qué van a pensar? Muchas veces vamos a predicar con la motivación de, bueno, si el grupo va, yo también tengo que ir. Y este no es el móvil para hacer la obra de Cristo. Cuando leemos las palabras de Cristo en estos versículos, muchas veces lo que sentimos es un profundo sentimiento de culpabilidad. Cuando tú oyes y dices, ir por todo el mundo a predicar el evangelio, muchas veces, si somos sinceros, decimos, qué poco yo hago. ¿Desde cuándo yo no le predico el evangelio a nadie? Y lo que sentimos es una profunda culpabilidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad o el interés de ir porque todo el mundo va, no es lo que te va a motivar para predicar el evangelio como estilo de vida. La culpabilidad de que no le he predicado a nadie, tengo que predicarle, eso no te va a motivar. Eso no motiva a nadie. Lo que hará es añadir cargas y más cargas, frustración y amonestación perpetua a tu vida.
Lo digo porque muchas veces cuando yo leí este pasaje era lo que también yo sentía. Decía, ¿desde cuándo no le predico el evangelio a nadie? Y teniendo amigos no cristianos a mi lado, hablábamos de todas las cosas, pero no hablábamos de Cristo. Porque me daba pena, porque ¿qué va a pensar? O yo no sé, no tengo la capacidad, o porque no sé su reacción. No me respondas, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con un amigo en tu aula, en tu trabajo, en tu barrio, a hablarle del evangelio? Eso te lo dejo de tarea. ¿Cuándo fue? Pero no te sientas mal si tu análisis es favorable. No te sientas mal. Esto es lo que tú y yo debemos sentir si somos cristianos. Porque amamos al Señor. Lo que yo creo es que esta incomodidad puede ser el comienzo de un nuevo despertar en tu vida cristiana. Cuando vamos a la Biblia, vemos después de la muerte de Jesús a unos discípulos también desalentados, casi derrotados. Allí en Lucas 24 habla de cuando iban dos discípulos en el camino a Emaús. ¿Saben la historia? Iban por el camino a Emaús, el Señor se paró al lado de ellos y les empezó a hablar. Claro, dice la Biblia allí que sus ojos estaban velados, ¿verdad? No lo conocían. Y empezó a hablarle y ven acá, ¿qué cosas es esto que ustedes hablan? Dice el Señor Jesucristo. ¿Qué están hablando ustedes? Parece que el Señor Jesucristo venía oyendo el pesar que estos discípulos tenían dentro. Y ahora estamos solos. Él que decía que podía derribar este templo y en 3 días lo iba a construir, y ahora lo crucificaron y no se defendió y murió y fue sepultado. Yo me imagino que venían hablando eso. Porque el Señor les pregunta, ¿qué es esto que ustedes hablan? Y la respuesta de ellos fue simple. Pero tú eres el único forastero, extranjero en este lugar, que no sabe lo que ha pasado. No sabe que Jesús Nazareno, que fue muerto, y ahí empezaron a hacer la historia. Yo me imagino que el pesar de ellos contando la historia fue grande. No voy a leer la historia porque es bien larga, pero allí del 13 al 15 y del 17 al 21 lo pueden leer estos versículos para que ustedes vean. Ellos se sintieron muchas veces igual que nosotros, sin deseo de hacer la obra de Dios. Pero, ¿qué fue lo que los motivó? Cuando tú estás leyendo los versículos 17 al 21 de este capítulo 24, dice que cuando Jesús le partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Me encanta, cuando yo empecé a leerlo para hablar a ustedes, a mí los pelos se me pararon de punta. Porque yo decía, wow. Yo me metí ahí adentro, en esa escena. Y dice que los ojos les fueron abiertos. Y conocieron que eran el Señor. Dice que el Señor se les perdió, ahí mismo. Se desapareció de los ojos de ellos. Y ellos corriendo, ¿para dónde fueron? Volvieron atrás por el camino a Jerusalén. Y llegaron a donde estaban los discípulos reunidos. Y empezaron a decirle, pero cuando empezaron a decirle también estaban oyendo que a Pedro se le había aparecido. Y dice la Biblia allí, que su corazón cobró ánimo y fuerzas. Amén. Por eso la gran comisión es tan importante. Por eso la gran comisión uno tiene que reconocer la autoridad. ¿Qué los animó? Ver que aquel Jesús resucitado tenía autoridad aún sobre la muerte. Si esto no nos llena a nosotros de valor para obedecer la gran comisión, no creo que nada más nos pueda llenar de valor, jóvenes. La autoridad de Jesús, quien lo estaba diciendo, era pero tan glorioso que aún había vencido sobre la muerte. Y eso fue lo que levantó el ánimo de ellos que estaban derrotados, como vemos allí al principio del versículo.
Lo que motivó a los discípulos a levantarse y hacer la obra de Cristo es lo que debe motivarte a ti y a mí. Su majestad y autoridad. Así que, mis queridos hermanos, tal fue la autoridad de Cristo sobre ellos, que pasaron a ser de unos pocos, de unos 11. Cuando usted lee ahí en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Y cuántos fueron? 120. Así que pasaron en poco tiempo de ser 11 a 120. Pero para el año 250 después de Cristo, los cristianos podían contarse por miles dentro del Imperio Romano. Y usted dirá, pastor, ¿cómo fue eso? En medio de un gobierno, vamos a decir así, tiránico. Porque cuando tú lees la historia del cristianismo, lo cual ustedes me obligaron a hacer nuevamente, me tuve que leer de nuevo un poco el libro de Justo Luis González, de Historia del Cristianismo. ¿Eh? ¿Te gusta? A mí también. Y hay uno mejor, pero es muy gordo. Se llama Scott Latouré. Así que si lo puedes ver, te va a gustar más, porque es mucho más amplio. Ok. Cuando yo empecé a leer esto y a ver, yo dije, ¿cómo fue tal el impacto de aquellos 11 que llegaron a ser 120 y unos años después se contaba por miles en el medio, como decía ahorita, de un gobierno que los estaba oprimiendo, persiguiendo? Ustedes han oído hablar del emperador Nerón, ¿verdad? Fue el peor de todos ellos. Nerón era un emperador loco, le dio candela a Roma por su ansia de reconstruirla a su manera y le echó la culpa a los cristianos. Y eso hizo que la persecución fuera más recia contra los cristianos. Pero no solo Nerón, ahí está también en esa historia Domiciano, en el periodo en que Domiciano pues también fue ahí emperador en Roma. También la persecución fue muy grande. Marco Aurelio, el que le sucede a él. El hijo de Marco Aurelio, que se llamaba Cómodo, en el tiempo de la persecución ahí amainó un poquito, ¿verdad? Fue más suave. No hubo tanta, pero al final del imperio de este hijo de Marco Aurelio, volvió a arreciar. Y entonces uno dice, bueno, si a pesar de eso se multiplicaron tanto, mi pregunta es, ¿cuál fue el combustible para que en medio de tanta oposición el cristianismo floreciera? ¿Cuál fue el combustible? ¿Cómo aumentaba el número si muchos de ellos terminaban en bocas de leones y en las calles alumbrando como antorchas humanas? ¿Qué hizo que los discípulos de Cristo fueran eficientes en predicar el Evangelio? Simplemente fue eso, la autoridad. Entendieron de quién era el que comisionaba. Muchas veces nosotros decimos, Señor Jesús. ¿Saben lo que significa Señor? ¿Saben lo que significa? Significa simplemente dueño. Dueño. Cuando una persona le decía a otra, Señor, era porque estaba reconociendo que él era un doulos, esclavo en griego. Así que cuando nosotros decimos Señor Jesús, lo que estamos reconociendo es que Él tiene la autoridad. Y si tiene la autoridad, lo que demande de nosotros es lo que nosotros debemos hacer. ¿Entiendes tú eso, joven? Yo creo que eso es lo que nos debe impulsar a hacer la obra de Cristo. La respuesta es simple. Cuando tú te pones a preguntar por qué, a pesar de que los terminaban en la boca de los leones, terminaban ahí quemados, en la historia del cristianismo se habla de un hombre llamado Justino Mártir. Ustedes lo han oído mencionar, bueno, el pastor sabe. Terminó martirizado. Veo que dice que sí, te gusta, ¿verdad? Justino Mártir. Martirizado, pero no blasfemó, no negó, sino que testificó de Cristo en todo momento. Cuando los cristianos eran reunidos,
allí en el circo romano, antes de empezar las fiestas paganas de aquel tiempo y las luchas de los allí gladiadores, lo primero que se hacía era traer a los cristianos para que amenizaran la fiesta. Y ¿saben lo que hacían con ellos? Los ponían en el centro y les soltaban fieras, leones, osos, y eso era la risión y la alegría de aquellas personas. Pero ¿sabes qué te podía salvar? Si tú decías en el medio de eso, yo no soy cristiano, yo no quiero predicar a Cristo, te cogían y te salvaban. Y la gente prefería morir antes de renunciar. Ellos decían, Cristo es el Kyrios. El Kyrios no era el César, era Cristo, el Señor. Porque entendían la autoridad. La respuesta era simple, como dijo ahorita. Su autoridad y majestad habían llenado su vida, mente y corazón. Ese es el combustible que hizo que los discípulos extendieran el evangelio en todo tiempo. Te digo algo, me temo que eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces para cumplir la gran comisión como ellos la hicieron. Entender que Cristo es el Señor, que Él es el que ordena y nosotros simplemente obedecemos. Jóvenes, si en esta noche tú has venido para cumplir con el pastor o con el grupo, la voz de Dios no va a ser efectiva para ti. Pero también creo que si hoy tú dejas entrar y anidar en tu vida la autoridad de Cristo, tú serás un instrumento eficaz para la salvación de muchos, lo cual es el propósito de Dios. Amén. Dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios no retarda su promesa, como alguno la tiene por tardanza, sino, en una conjunción, sino, que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios todavía en este tiempo es que tú y yo vayamos bajo la autoridad de Él a hacer la obra. Dios te está pidiendo que vayas. No te está pidiendo que vayas a África a hacer la obra. Muchas veces decimos, pastor, hay que hacer un viaje misionero y vamos a ir a Cuba a predicar. ¿Para qué vas a ir a 90 millas a predicar? Si los del lado tuyo en el aula no les hablaba. No pierdes el tiempo en eso. El Señor dijo, y me seréis testigo ¿dónde? Jerusalén. Aquí primero en Jerusalén. Prediquen aquí y después a toda Samaria. Esa orden no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. Ustedes son muy jóvenes y no les voy a hacer la historia porque sé que no saben quizás un poco de esto, pero cuando la Unión Soviética era socialista, está allí la Plaza Roja, que es como el Palacio de Gobierno, y el Palacio de Gobierno tenía la figura de un líder comunista, Vladimir Ilich Lenin, a lo cual le hacían guardia. Pero era curioso, cuando los guardias llegaban a relevarse, estaban por ejemplo 2 horas, pienso yo, no sé, 1 hora, y se relevaban porque era ahí firme parado. Cuando el guardia venía a relevar al otro, le decía algo en el oído. Era como un secreto, pero ese secreto después se reveló. Y lo que decía era, las órdenes no han cambiado. La orden de Cristo de ir en su autoridad no ha cambiado. Nosotros no vamos a predicar el Evangelio en nuestra autoridad. Vamos bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que te debe impulsar como impulsaron a estos discípulos. En segundo lugar, debemos reconocer la magnitud de la tarea encomendada a ti y a mí como responsabilidad
como parte de la iglesia cristiana que somos. Si el Evangelio ha llegado a tu vida, ha sido porque otros han cumplido la gran comisión. Por ejemplo, en el caso mío, yo nací en un hogar cristiano y le doy gracias a Dios por eso. Pero mis padres, ¿saben qué cosa eran? Bueno, no eran brujeros, así que no se asusten, ¿eh? Sí, pues dice, negro era un brujero. No, eran católicos. Sí, ¿tú sabes qué cosa? Eran católicos, pero católicos, no era que decían que era iglesia católica, no, mis padres eran católicos de verdad. Mi abuela era la que le cocinaba ahí al cura, limpiaba la sacristía, mi padre era monaguillo, así que era el que vestía al cura, eran católicos practicantes. Pero un día, un amigo de mi padre le predicó el Evangelio. Y estuvieron, y mi padre gozoso aceptó el Evangelio. Se pusieron bravos y se pelearon. Estuvieron bravos mucho tiempo. Pero él no se cansó de decirle, Cristo murió por ti. Y un día mi papá, la obra de Dios que es tan maravillosa, el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y aceptó a Cristo. Ahora había otro problema. Mi mamá, que también era católica. Era un dilema tremendo. Le hago esto para que, ¿sabes? Para amenizar un poco la cosa. Entonces, mi papá leía la Biblia y oraba. Mi mamá en una esquina. Brava. Pero, ¿ustedes recuerdan la profecía que dio el apóstol Pablo al carcelero de Filipo? Que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa, es una profecía. Porque si fuera una promesa, la salvación fuera hereditaria y vemos que es personal. Así que es una profecía. Estoy enseñando porque muchas veces nos han enseñado cosas un poco raras. Oye, corta eso después. Es una profecía. Y entonces se cumplió la profecía. Mi mamá vio el cambio en mi papá y mi mamá se convirtió. Yo no había nacido. Cuando nazco, el primero de los 3 hermanos, somos 3. El primer viaje que di de la barriga de mi mamá fue para la iglesia y ahí me crié. ¿Por qué el Evangelio llegó a mi casa? Porque alguien entendió la tarea que se le había sido encomendada. Y la entendió que era para él. Era para él. Si el Evangelio ha llegado hoy a tu hogar, si ha llegado a tu vida, es porque otros hicieron la obra para que hoy tú disfrutaras del gozo que tú tienes cuando otros no lo comparten. El gozo en el hogar. La mayoría de los amigos suyos son de padres divorciados. Y si no se han divorciado, espere que se van a divorciar más para adelante. Sí. Lamentablemente, los amigos de mis hijas, yo tengo 2 niñas, una de 17 y otra de 15. Sí, digo niñas, son niñas siempre, ¿no? Siempre van a ser niñas. Sus amigos, los padres están hechos tierra. Y ellas vienen, papá, mamá, y hacen cuentos. Le digo, bueno, si tu padre y tu madre hoy no se han divorciado, es gracias a que el Evangelio está aquí. Claro, voy a cerrar el Evangelio estos días para ver si salgo del esposo. Yo se los digo, le digo, mira, gracias a eso, si tú disfrutas hoy de la bendición que tú tienes, es porque otros fueron fieles a esta comisión hoy. Entendieron que la tarea era para ellos. Los discípulos entendieron que la tarea era para ellos. Cuando aquí la palabra de Jesús les dijo, toda autoridad me es dada, automáticamente les dice, por la autoridad que tengo de ser Señor, yo les digo, y vamos a decir allí, en primer lugar, por tanto, es la frase que capta la atención de ellos. Es, por tanto, y hacer discípulos. Hacer discípulos es un verbo, ¿verdad? El verbo ir. Y este verbo es curioso.
está, vamos a decir, calzado por tres, no es albergue, estoy ya, que es ando, endo, yendo, sí, pero es gerundio, gracias hermano por la palabra, gracias. Está calzado por tres gerundios que muchas veces es traducido en el castellano también como imperativo. Así que dice, por tanto, id y hacer discípulos. La traducción más correcta sería, mientras van yendo. Mientras van yendo. ¿Yendo a dónde? Al mercado, a la escuela, a la iglesia, ¿a dónde? A la farmacia. A la farmacia, ¿a dónde más? A la playa, al terreno de pelota. Mientras van yendo, dice aquí, vayan haciendo discípulos. Así que, como decía ahorita, muchas veces aprendemos cosas un poco raras. Lo correcto en esto sería, mientras ustedes caminan en su vida, vayan haciendo discípulos a los que están a su alrededor. Eso es lo correcto. Cuando los discípulos que estaban recibiendo esto, se les dijo qué les vino seguidamente después de esto. Después que Jesús salió, ¿verdad? Y fue ascendido a los cielos y todas las cosas. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que vino sobre ellos, ¿qué cosa? Bueno, el Espíritu Santo, todas las cosas después del Espíritu Santo. ¿Qué hubo? Persecución. Tuvieron que salir de Jerusalén, ya hablé de eso un poquito ahorita. Así que se fueron a otros lugares. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando yo leo la Biblia, yo le hago preguntas a la Biblia. ¿Ustedes no se lo hacen? ¿Preguntas a la Biblia? Claro que se le pregunta a la Biblia. Porque si no, entonces tú estás creyendo una cosa porque te lo dicen ya. O sea, yo a veces digo, bueno, ¿y por qué el Señor, si ellos estaban tranquilos en Jerusalén y el Espíritu Santo había venido, ellos estaban tranquilos, ¿por qué el Señor permitió que viniera sobre ellos una persecución? ¿Sabes por qué? Porque si no hubiese venido la persecución, se hubiesen quedado tranquilitos en Jerusalén y no hubiesen salido a ser discípulos. El Señor usó eso para que mientras ellos fueran por diferentes lugares, hicieran discípulos. ¿Cuántas veces tú sales a otro lugar con amigos y hablas, como decía ahorita, de muchas cosas, haces muchas cosas, pero no le hablas de Cristo? Tú tienes que entender que la responsabilidad en este tiempo también te toca a ti, de hacer discípulos. Hay muchos libros de discipulado. El pastor debe tener también miles de libros ahí en su oficina. El pastor está bueno. Pero hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Iglesia, Crecimiento y Cultura, que es del doctor Daniel Sánchez. Hay también otro, no sé si te acuerdas, en Cuba, que se llama Círculo Concéntrico. Propiamente, ellos dicen, estos dos autores dicen, de los dos libros, que el evangelismo más eficaz no es el de confrontación, el que tú veas, el que tú sales a repartir tratado, le hablas a una persona, mira, Cristo te ama, si no aceptas a Cristo vas al infierno. Ese no es tan efectivo como el evangelismo relacional. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos, hagan discípulos, le está diciendo, hagan lo mismo que yo hice con ustedes. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Les dio un seminario. Les dio un seminario. Perenne, todo el tiempo. Los enseñó. Sí. Así que cuando el Señor te dice, ves haciendo discípulos, lo que está diciendo es, tienes que hacer un puente relacional con una persona y que esa persona tú seas capaz de que pueda llegar a ser lo que tú eres o lo que tú le has transmitido. ¿Se dan cuenta que la responsabilidad de predicar el evangelio abarca más que ir y hablarle a una persona? Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, cuando vayan y hagan discípulos, es sean capaces de ser
de transferir su vida a otros. Claro, para hacer eso hay que decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si tu vida no es un ejemplo para otros, lamentablemente no vas a poder entender el segundo punto de este estudio, mensaje, como le quieras llamar. Tienes una tarea encomendada. La tarea encomendada es hacer un discípulo, hacer una persona que sea igual a ti, por medio de un evangelismo relacional. Y esto incluye lo que él dice aquí. Él dice, ir y hacer discípulos. ¿Y qué más dice? A todas las naciones. Dice, bautizándolos. Bautizándolos. Así que mientras vayas yendo, tú haces un evangelismo relacional en todo lugar donde vayas, en la Iglesia de Cristo. Así que esto es lo que quiere él, que hagamos esto. Dice, bautizándolos. Aquí la palabra bautismo no es en el contexto que nosotros entendemos hoy. Hoy, en el contexto nuestro, la palabra bautismo es cuando tú recibes las clases de congregado, ¿verdad? Y simplemente le dice al pastor, pastor, estoy listo, Cristo es mi Señor y Salvador, y ustedes pasan las aguas del bautismo, lo bautizan y ya. En el contexto en que Jesús está hablando a sus discípulos, les está diciendo cuando sean bautizados. La palabra bautizar aquí puede indicar propósito, dice aquí también, que estuve anotando algunas cosas. Mientras vayan yendo, vayan predicando y bautícenlo. La expresión aquí es hacia alguien o con un propósito, y denota la unión o comunión con. En el tiempo de Jesús corrían tres corrientes, vamos a decir así, religiosas. El cristianismo, que estaba floreciendo, estaba el paganismo y el judaísmo. ¿Saben lo que le pasaba a una persona cuando se convertía del judaísmo al cristianismo? Lo primero que le pasaba era esto: lo sacaban del círculo familiar. La familia lo desplazaba porque estaba traicionando el judaísmo. Segundo, lo sacaban del círculo religioso. No podía entrar a ninguna sinagoga, ni podía entrar al templo, aunque ya en este tiempo el templo no era lo más común, pero no podía entrar al círculo religioso. Así que cuando Jesús dice, cuando ustedes le prediquen y esa persona acepte, bautícenlo, lo que estaba diciendo era, háganlo parte del círculo de Cristo, ¿sabes? Del círculo mío, convirtiéndolo en una relación conmigo. Ese es uno de los propósitos de ir a predicar el Evangelio. No solo es nada más que hablarle a tu amigo y decirle, mira, Cristo vino del cielo para salvarte, la sangre de Cristo te limpia los pecados, y nada más, y dejarlo ahí. Por eso muchas veces no somos efectivos, por eso mismo la iglesia muchas veces no es efectiva, porque no ha entendido que la gran comisión lo que está diciendo es, haz con él una relación, ten con él una relación que se vuelva lo mismo que tú, y a la misma vez identifícalo con Cristo. En el contexto nuestro, simplemente es un simbolismo de que acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. En este tiempo, el aceptar a Cristo, ¿en qué terminaba? Dije ahorita, en la lapidación. No sé si logras captar la idea que te quiero transmitir. Cuando tú vas a ser discípulos, no puedes dejar a la persona simplemente con el mensaje de salvación. Tienes que tener un seguimiento. Por eso el Señor Jesucristo sigue diciendo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, volviéndolo
hacia el propósito de convertirlo a una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, dice, y a la misma vez enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hablamos de discipulado muchas veces. El discipulado es lo que la Gran Comisión ordena. ¿Qué cosa es seguir un discipulado? Hacer que una persona, como digo ahorita, sea igual a mí. Usted no puede soltar a un compañero si le está hablando de Cristo y simplemente dejarlo con que Cristo murió por él y si no te arrepientes, vas para el infierno. No. Eso no es discipular. Eso no es cumplir la Gran Comisión. La Gran Comisión, ya expliqué y no voy a volver a usar porque quiero abreviar, es hacerse un compañero de esa persona, transferir mi vida a esa persona y que esa persona pueda guardar los mandamientos de Dios, al igual que los guardo yo. Eso es la Gran Comisión. Si usted simplemente lo deja en predicar, la Gran Comisión está en nosotros. Por eso es que dije qué importante es la tarea. No es una tarea fácil, es una tarea continua. Continua. Jóvenes, ¿cuántas veces sus oraciones se han concentrado en decir, Señor, dame a fulano de tal para ti si no me muero? ¿Has orado alguna vez así? Sinceramente, ¿has orado alguna vez así? Yo tampoco, así que no se sientan mal. Pero esa debe ser nuestra oración. Señor, dame a fulano de tal para ti, ayúdame. Muchas veces nuestras oraciones se convierten en dame la zapatilla tal, o la computadora tal, o dame. Debemos cambiar nuestras oraciones. Señor, dame a mi amigo fulano de tal. Dámelo, Señor. Ayúdame a transferir mi vida hacia él. Ayúdame a ser un testimonio para él. Eso es importante. Eso es discipulado. Eso es cumplir la Gran Comisión, jóvenes. No solo es predicar, dar un tratado. Es útil, pero se invalida la continuidad de lo que Cristo dijo. Se invalida, se queda, trunca, se queda a mitad. Dios permita que ustedes puedan orar todos los días a partir de hoy. Señor, ayúdame a ser a alguien que sea un discípulo de verdad. Que mi estilo de vida sea la predicación y enseñarle a otro todas las cosas que tú me has enseñado. Y lo más maravilloso es lo que sigue al final. Dice la gran promesa. Y he aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mientras estás haciendo esta tarea, no tengas miedo. ¿Sabes por qué no puedes tener miedo? Porque el Señor te promete, el que no falla, el que cumple, que va a estar contigo en ese momento. Muchas veces he oído personas decirme, pastor, yo quisiera, pero es que yo necesito pasar un seminario. Pastor, es que yo necesito para hacer la obra una capacitación. Eso es bueno, eso te ayuda. Si el pastor no hubiera ido al seminario a estudiar, hoy no estuviera aquí con ustedes. Si yo no hubiese ido a estudiar, hoy no estuviera aquí con ustedes, porque el que no recibe no puede dar nada. Eso es una ley que no falla. Pero muchas veces lo ponemos como un obstáculo, jóvenes. Les quiero poner un ejemplo simple de la Biblia y así terminamos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra de Gadara? ¿Se encontró con quién? ¿Con el endemoniado? Gadareno, ¿verdad? Dice la Biblia que este hombre era un hombre que andaba viviendo lleno de demonios dentro de los sepulcros. Y el Señor Jesucristo se le apareció
y le dijo, ¿quién tú eres? ¿Sabes la historia? Y le dice, yo soy Legión. Legión no era su nombre, lo que estaban hablando eran los demonios. La Legión era lo que se conocía en el ámbito militar, una compañía romana que aproximadamente estaba compuesta de 3.000 a 6.000 hombres. Así que cuando los demonios dijeron somos Legión, lo que estaba diciendo era somos muchos que habitaban en la vida de aquel hombre. Así que aquel hombre estaba lleno de demonios completamente. Tenía más de 3.000 o 6.000 demonios dentro. Bastante. Yo tengo uno en la casa y estoy loco. Se llama Sailin. No, mi esposa así que el hombre aquel lo que estaba diciendo, no, porque está muy serio, pero se ríe. Lo que estaba diciendo el hombre, somos muchos. Ustedes saben la historia. Jesús le sana. Y es curioso lo que aquel hombre le dice. Aquel hombre le dice, ya estaba en su juicio cabal, vestido, ya no estaba desnudo, ni peludo, bueno, sí peludo, pero estaba allí ya bien cubierto, su desnudez. Y aquel hombre dice, Señor, deja que yo te siga. Es lo que le dice. Y Jesús no le dijo, sí, ven conmigo para tener más discípulos. No, Jesús le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios contigo. Y aquel hombre no tenía ninguna preparación y aquel hombre salió a contar lo que había pasado en él. ¿Y qué decir del hombre que recibió la vista y que estuvo todo el tiempo diciendo que Jesús le había dado la vista? No tenía ninguna preparación y salió a hacerlo. ¿Por qué? Porque fue en el nombre de Jesús. La autoridad de Jesús y su presencia van a hacer que tú seas eficaz. Porque tú nunca vas a ir a predicar a un lugar en tu propio nombre, porque entonces no va a haber fructificación. Tú vas a ir con la ayuda y la presencia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Por eso no tengas miedo de predicar el Evangelio. No tengas miedo. El Señor le va a dar palabra en ese momento, aun cuando tú creas que no tienes la preparación, porque Él lo promete. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no falla, Dios no engaña, jóvenes. Su presencia te va a ayudar a hablar con de nuevo. ¿Quiénes eran los discípulos? Pescadores, ¿verdad? Gente, como dice en el libro de los Hechos, del vulgo y sin letra. Eran gente casi que analfabetas. Y de ellos se dijo allí en el libro de los Hechos, estos que han trastornado el mundo entero también han venido a este lugar. Habían trastornado el mundo entero con un mensaje nuevo y habían hecho adeptos a la causa de Cristo a miles, como Pedro, que en su primer discurso se convirtieron 3.000 personas. Un hombre que era un pescador y no tenía letras, pero el poder del Espíritu Santo estaba obrando allí y la presencia de Cristo. Así que cuando tú vayas, tú también vas a ser un instrumento eficaz, por la sencilla razón de que Cristo te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Simplemente, lo único que tienes que hacer es dejar que en tu corazón se apasione por Cristo, como digo ahorita. Dios permita que en esta noche, no me gustan estos parece que se me pagan muy rápido. Dios permita que en esta noche tú puedas entender que lo único que te va a motivar para hacer la gran comisión es tener una profunda admiración por Cristo. Eso es lo que nos va a motivar. Yo no sé si tú quieres, yo te quiero invitar, nunca predico sin hacer una invitación, sin terminar con una invitación. Yo te quiero invitar en esta noche a que si tú has sentido la voz de Dios hablando directamente a tu vida, tú allí en el lugar donde estés, ahí donde estás sentado ahora, tú le pidas al Señor, Señor, dame un corazón que pueda admirarte completamente, que pueda ser capaz
de mañana salir y hablarle a Pedro, a Juan, a Andrés, no sé los nombres de sus amigos. Si tú has sentido la voz de Dios, yo te invito a que bajes tu rostro, tú le pidas a Dios que te dé un corazón que le admire completamente. Y yo voy a estar orando también por ustedes, para que el Señor oiga su oración. El reino de los cielos, dice la Biblia, es de los valientes, y solo ellos lo arrebatan. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te doy gracias sobre gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo se ha movido con poder en esta noche. Y quiero pedirte que tú escuches la oración de estos jóvenes que están elevando ahora a ti. Sí. Que esta oración, Señor, sea como una ofrenda ante tu trono de gracia. Sí, sí. Nosotros estamos recurriendo a ti sabiendo que tú no echas de delante de ti nuestras oraciones. Por eso te suplico que tú pongas de nuevo en el corazón, fuego en el corazón de estos jóvenes, Señor, para que mañana, en tu autoridad, sabiendo la tarea que tú le has encomendado y conscientes de tu presencia, ellos puedan salir como heraldos tuyos a predicar tu evangelio de salvación en medio de un mundo que agoniza por tanta perturbación, por tanto pecado. Úsales con poder. Amén. Y que ellos puedan virar con regocijo, trayendo, Señor, sus gavillas, sus frutos. Que ellos puedan contar en la próxima reunión de la obra que tú has hecho a través de ellos. Pon gozo en el momento en que ellos se decidan a predicar tu palabra. Así es. Y te ruego que tú fructifiques, prosperes a este departamento de la juventud. Así es. Y que así como los discípulos fueron 11, después 120 y después millares, aquí puede haber un gran grupo de jóvenes rescatados por la predicación y por el testimonio de estos jóvenes, Señor. Esa es mi súplica delante de ti. Amén. En el nombre de Jesús estoy orando. Amén.